Y vamos a estudiar lo que hemos estado, vamos a continuar estudiando lo que hemos estado mirando, hermano. Estamos capítulo 15, del libro de Hechos. Y vamos a leer el versículo 24 al versículo 29. Amén. Dice la palabra del Señor: puesto que hemos oído que alguno de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común de acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también nos informarán de las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Saludos. Oramos nuevamente al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos pidiendo, Padre Santo, Dios, y suplicando, Señor hermoso, que seas tú, Señor, agregando aún más bendición a esta tu santa y bella palabra, Padre, para que podamos nosotros, Señor hermoso, arrebatar virtud de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo. Por favor, quita todo estorbo de mi mente, Señor, que pueda yo, Señor bendito Dios, predicar tu palabra tal como tú lo deseas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Si pudieran abrir las puertas, se los voy a agradecer. Vamos a ver el libro, hermano. Estamos viendo 4 cosas que nos pidieron. Usted ya hemos estudiado, perdón, es que no quisiera recapitular todo, pero básicamente es esto. En los tiempos de que el Señor Jesús fue llevado al cielo, dejó apóstoles. Amén. Después de ahí, pues la iglesia solamente era iglesia judía. Pero después de la casa de Cornelio fue llevada la primera iglesia gentil. Entonces después Pablo fue enviado a los gentiles, hermano, y fue levantando iglesias en el... Santo Dios. Fue levantando iglesias en el mundo gentil. Y dentro de las iglesias que iba levantando venían detrás de ellos. Mejor cierra esta puerta, perdón, hermano, disculpe. Padre, por favor, amén. Es que tengo 2 pensamientos en mi mente y no puedo hacerlo así. Padre mío, amén. Venía Pablo levantando iglesias gentiles y detrás de él venían judíos que habían creído en el Señor Jesús. Estos judíos venían detrás de las iglesias donde Pablo había levantado, diciéndole a las personas que sí era verdad lo del Señor Jesús, pero querían agregar los ritos de la ley. Amén. Dentro de los ritos de la ley pedían cosas como circuncidarse. Ellos decían que si los hombres no se circuncidaban, entonces tampoco serían salvos. Incluso algunos decían que tenían que guardar toda la ley de Moisés. Pero Pablo dice: no es por obras, sino por gracia. No es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. No es por lo que nosotros hagamos, es por lo que el Señor Jesús hizo. Pablo fue a Jerusalén, hermano, a hablar con los apóstoles. Se reunieron los apóstoles, se reunieron los ancianos, se reunieron la iglesia, inclusive algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Amén. Exponiendo la situación porque no se ponían de acuerdo. Había que regular a la iglesia gentil, había que regular a la iglesia de Cristo. Recuerde que era un nacimiento de esta iglesia. Entonces ellos optaron, hermano, por diferentes razones. Hubo muchas opiniones y después de mucho debatir llegaron a la conclusión que la iglesia cristiana, es decir, nosotros, la iglesia gentil, nos abstuviéramos de 4 cosas básicas. Amén. Ok, estas 4 cosas es: no comer sangre, es pecado, ya lo miramos. No comer de lo estrangulado, también lo incluimos en esa vez. Y de la inmoralidad sexual o de fornicación, lo miramos el día de ayer. Y hoy nos tocaría, hermano,
hablar de lo sacrificado a los ídolos. Cuando estaba ya preparando el tema, el Señor me hizo sentir en mi corazón que no podemos comprender lo que es comer lo sacrificado a los ídolos si no sabemos lo que es idolatría, que es necesario comprender correctamente qué es idolatría. Y usted, si viene de la iglesia del campanario, de la iglesia de la grandota, le decimos nosotros, muy seguramente ya sabe lo que es idolatría, ¿cierto? ¿Usted cree que solamente idolatría es aquellos que tienen sus templos paganos o sus ídolos? Pero vamos a mirar un poquito más grande, más adentro, o más, vamos a meternos un poquito más en lo que es el tema. Es decir, el día de hoy, mi amado hermano, el tema es la idolatría. Mañana hablaremos de lo que es comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué no podemos comernos una rosca de reyes tan ricas que eran, verdad? O unos tamalitos, hermano, cuando es el día de la Candelaria. ¿O por qué no podemos participar del San Valentín, hermano? O del conejito de la Pascua y tantas esas cosas que hay. O el día de los muertos, hermano. ¿Por qué no podemos comer pan de muerto? O los guatemaltecos fiambre, ¿verdad? Así les hay un platillo para ellos que se llama fiambre. Para el que no sabe, fiambre quiere decir cadáver. Amén. Entonces, en la palabra del Señor, cuando vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 20, hermano, están las obras de la carne. ¿Y qué cree? La idolatría viene ahí. Es decir, la idolatría es una obra de la carne, y Dios no quiere que nosotros tengamos obras de la carne, sino que tengamos obras del Espíritu. Amén. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14 nos dice el Señor: amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué quiere decir? Que la idolatría, hermano, nos persigue. Que la idolatría de alguna manera la miramos en todos lados, hermano. La miramos en el fútbol, la miramos, hermano, en cantantes, la miramos en artistas, hermano, inclusive en el mundo cristiano, hermano. Hay gente que idolatra pastores, hombres de Dios usados por Dios, pero nosotros solamente debemos de adorar y de servir al santo y bello Señor. Amén. La palabra sería para nosotros: ¿qué es la idolatría? Y usted me diría: hermano, pues adorar un ídolo. Pero etimológicamente, hermano, es decir, lo que la palabra original dice idolatría, está en el griego 1495 y dice eidolatreia, que quiere decir adoración a una imagen o a un ídolo. Es decir, si usted trae su estampita, hermano, del santo no sé qué, hermano, y usted agarra y dice: ay, cuídame por favorcito, usted está en idolatría. Amén. Hacerle un culto o un servicio a un Dios pagano. Es decir, acabamos de tener servicio, pero al Dios verdadero. Amén. Aquel que no adora al Dios verdadero, amado hermano, está en idolatría. Amén. Por ejemplo, yo me viene a la mente, hermano, es que yo soy mexicano, ¿verdad? Aunque parezco francés, soy mexicano. Y el 12 de diciembre, hermano, amanecen cantando mañanitas a alguien que no es Dios. Le están adorando a alguien que no es Dios. ¿Qué es entonces? Ahorita lo vamos a mirar más fuerte. Amén. También idolatría significa adoración, culto, servicio a una imagen o a un ídolo. Entonces, es decir, si nosotros adoramos a alguien, a algo, a una imagen, a una persona o a un Dios pagano, eso es idolatría. Amén. Amén. Primero el Señor nos recuerda, hermano, me hablaba esta mañana, que no, usted se ha preguntado alguna vez, porque es una de las preguntas básicas que nos llegan siempre a nosotros, ¿verdad? Dios creó todo. Pero ¿quién creó a Dios? Nunca se ha preguntado eso. Yo creo que todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿verdad? Pero Dios nos lo dice por medio de la palabra, hermano. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, declara Yahvé, Jehová, el Señor, Adonai, como usted le quiera llamar, es el mismo Señor. Y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creas en mí y entiendas que yo soy.
Es decir, el Señor quiere que lo conozcamos, que creamos en Él y que entendamos quién es Él. Amén. Dice, antes de mí no fue formado otro Dios. Contestada la pregunta entonces. Amén. Antes de mí no fue formado otro Dios. Es decir, no hay otro Dios antes de nuestro Dios. Él es el único y verdadero Dios. Y también lo dice, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Claro, es el Señor, hermano. Es decir, no se puede ser salvo, hermano, por San Judas Tadeo, por la Virgen del Cempasúchil, hermano, por la de San Juan de los Lagos, hermano, por el Cristo de Estipulas, hermano, sino por el único y verdadero Dios. Fuera de Él no hay Salvador. Amén. Dice Isaías, sigue diciendo el Señor, yo soy el que lo ha anunciado, he salvado y lo he proclamado, y que no entre vosotros no hay Dios extraño. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor. Entonces el Señor nos está diciendo que fuera de Él no hay otro Dios, hermano. Amén. Por cierto, dicho sea de paso, cuando escriba el nombre cuando ponga Dios usted refiriéndose a nuestro Señor, póngalo de Dios con D mayúscula. Cuando se refiere a un Dios pagano, con D minúscula. De esa manera, aún escribiendo su nombre, le honramos. Cuando a veces mandan mensajes y yo veo que escribieron Dios le bendiga con D minúscula, dije, ay santo Dios, perdona la ignorancia. Por eso aprovecho el momento para decirles, cuando se refiere a Dios, al Dios de gloria, nuestro Señor, con D mayúscula, ahí mismo honrémosles. Amén. Cuando se refiere a cualquier otra cosa, póngale D con D mayúscula. Amén. Bueno, cuando el Señor puso la ley, hermano, el primer mandamiento que Dios puso fue prohibir la idolatría. Dice Éxodo 21, hay más versículos, pero solo voy a dar este. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Amén. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni te harás ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás y no las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Y lo dice bien claro para que le quepa duda. Todavía aquí se le va a quitar. Yo soy un Dios celoso. Amén. Cuando hablamos, hermano, con los de la iglesia del campanario, y a veces hay unos debates online, hermano, con sacerdotes de allá, empiezan ellos a decirnos que el pueblo de Israel es idólatra. Pues sí, por eso los castigó el Señor. Pero ellos no se refieren a la parte de los ídolos de Canaán o algo así, o Moloch o otras cosas, sino se refieren a que esta palabra no la cumplieron el pueblo de Israel, pues Dios mismo hizo que hicieran dos querubines. Y dos querubines son de la forma de algo, o de alguien, perdón, que está en el cielo. Entonces dice, en la palabra de Dios dice, no te harás ídolo ni de semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. Entonces el Señor se está contradiciendo. Y con esas cosas no salen. Nosotros no adoramos a los querubines. Lo que el Señor quiere decir, que no te hagas imagen de nada que esté en el cielo, de nada que esté en la tierra, ni nada que esté debajo de las aguas, y las adores. Que lo hagas tu Dios. Amén. Y los querubines son porque el Señor lo puso y están supuestamente como guardianes del propiciatorio. Amén. Una imagen de lo que verdaderamente está pasando en el cielo. Amén. Pero no hay sacerdote que se hinque delante de los querubines, o que alabe a los querubines, hermano, o que adore o sirva a los querubines. El servicio es a Dios. Amén. En la Biblia, hermano, de las Américas, que es la que yo leo, la versión dice, no las adorarás ni les servirás. Pero en la Reina Valera dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás.
En la Biblia al día dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. En la Biblia castellana, hermano, dice, no te postrarás ante ellas ni les servirás. En la Biblia Jerusalén 1976, dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. En la versión lenguaje sencillo, no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor, porque yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Amén. Amén. Entonces diríamos, ¿cuál de todas es la verdad, no? Porque ellos dicen, nosotros no infringimos ese mandamiento, porque nosotros no los adoramos, solo los veneramos, dicen, ¿cierto? Y no se postran delante de ellos, pues, no se inclinan. El Papa Juan Pablo II, que no sé si está en la presencia del Señor, no lo sé, lo dudo mucho, pero ese es asunto de él y del Señor, ¿verdad? Hay fotos, hermano, donde se hincó delante de las vírgenes de cada país que visitaba, de las aceras, de la Virgen del Guadalupe también. Se hincó. Ahora el pueblo, hermano, y dice, me van a colgar, a querer colgar por eso, pero no me importa, estoy acostumbrado. El pueblo ahora hizo otro Dios, a San Pablo II. ¿Quién nos dio a nosotros la autoridad, hermano, para levantar santos o dioses? ¿Quién? Si es Dios el que levanta al que Él quiere levantar. Pero el hombre, hermano, perdone, es idólatra desde muchísimos años. Adoran aún a los animales, hermano, a los bebitos, claro, porque le dicen al niño, ay, mira qué niño tan adorable. Hay gente que adora a sus animales, ¿verdad? Pero en fin, yo quisiera irme a la etimología de esas dos palabras. Cuando habla de inclinarse o de honrarlas, ¿verdad? La etimología de la palabra, hermano, es en hebreo, porque la Biblia originalmente en el Antiguo Testamento fue en hebreo y arameo. La palabra es shaka, es Hebreo 78:12, que en español significa inclinarse, pero no solamente significa inclinarse, significa postrarse, hacer un homenaje a alguien que es un rey o un Dios, adorar, arrodillarse, bajarse, hacer culto, dar culto, encorvarse, humillarse, inclinarse, postrarse, rendir reverencia. Amén. Es decir, si usted está adorando una imagen, si usted se está inclinando ante un ídolo, si usted se está arrodillando delante de alguna imagen, hermano, usted está en idolatría. En México, en el Día de los Muertos, hermano, ponen el altar de los muertos, ponen a los padres y ahí se hincan delante de ellos y le empiezan a hablar a los muertos, hermano, cuando hablarle a los muertos también está prohibido. Amén. La segunda parte de la palabra, o la segunda palabra dice honrarás o servirás. La palabra es abad, el Hebreo 56:47, y dice trabajar. O sea, no se puede trabajar para un ídolo, no se puede servir a un ídolo, no se puede ser esclavo de un ídolo, no se puede ministrar a un ídolo, ni prestar servicio. Hermano, ya los ve cargando el mono, ¿verdad? 8, hasta se pelean, creo que hasta pagan, ya van. Y dicen que no es idolatría. Amén. Estoy claro, obviamente, la imagen es lo más reciente que tenemos de la iglesia del campanario, ¿verdad? Pero la idolatría ha existido, hermano, desde que antes de la iglesia del campanario existiera. Dice, hermano, que solo adoremos y sirvamos a Dios. Amén. Deuteronomio 6:13 y 14. Temerás solo al Señor. Hermano, desde ahí ya estamos mal nosotros, ¿verdad? Porque hay alguien que le teme a la renta, otro le teme a la IRS, otro le teme a la policía, otro le temen al pastor. Santo Dios. No, temerás solo a Dios y solo a Él adorarás. No seguirás otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. Y ahí vean iba a decir los mexicanos, pero
que son mis paisanos, ¿verdad? Hermano, desde México conozco gente que le soba la panza al barrigón ese, que para que le dé suerte, que para que le dé dinero, maldición le va a caer. Y no estoy bromeando. Lo vamos a mirar más adelante. Si tú adoras otro Dios, si tú vas detrás de otro Dios, hermano, y no estoy hablando, le digo, solamente a los ídolos paganos, sino a los dioses, hermano, hay mexicanos, les digo, bueno, me voy a incluir a todos los demás, latinos, hispanoparlantes y de otras razas, hermano, que están detrás de dioses que ni siquiera conocieron. Yo veo gente americana, hermano, adorando a los dioses de la India. Ni siquiera son de ese país. Y ahí están. Es decir, la idolatría está terrible. Dice, ¿qué pasa entonces si adoramos a alguien más? Usted conoce al Dios de amor, ¿verdad? Amén. Al Dios de misericordia. No quiere conocer al Dios de ira, créame que no. Pero la palabra del Señor nos muestra detallitos de él en este lado. Deuteronomio 6:15, mire, le voy a leer desde el 13 hasta el 15. Temerás solo al Señor tu Dios y solo a Él adorarás, jurarás por su nombre. No seguiréis otros dioses ni a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodeen. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Yo ya lo sé. Ok, lo que no sabes es esto. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y te borre de la faz de la tierra. Si no lo ha entendido, quiere decir que lo mate por siempre, hermano, aquí y fuera de aquí. Es decir, si algo aborrece Dios, es la idolatría. Imagínense, hermano, tanto que ha hecho por nosotros. Él nos hizo. Y que usted vaya a darle las gracias a alguien más. Él es el fuerte, el poderoso, y usted va a adorar otras cosas que va a mirar que es. Dice Josué 24:20, ¿qué pasa si nosotros abandonamos a Dios? Porque ahora ya está usted en los caminos del Señor, ¿cierto? Amén. Pero hay gente que se ha ido de la iglesia, hermano, y no de esta, que también de esta, ¿no? Pero los de aquí no se han ido con otros dioses. Pero hay gente de la iglesia, hermano, que se va a otros dioses. Así como viene gente de la del campanario para acá, llega a ver ocasionalmente que gente de aquí se va a la del campanario. Dije, Padre mío, ¿nunca te conocieron? Pero ¿qué pasa con los que abandonan al Señor? Josué 24:20 lo dice, si abandonas al Señor tu Dios para servir dioses extranjeros, Él se regresará, Él se volverá y te hará daño y te consumirá. Aún después de haberte hecho bien. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se dio a conocer contigo. Que el Señor, hermano, te dio de su amor, de su misericordia, de su bondad. Pero tú dices, sí, pero yo quiero con aquel. Ok, entonces lo abandonas. Entonces el Señor, después de haberte hecho bien, ahora el Señor viene, se vuelve hacia ti, te hará ese daño y te consume. La palabra del Señor está escrita así. Amén. Yo sé que algunos hicieron, te adoramos, Señor, ¿va? Aunque sí le adoramos. Amén. Dice en la palabra del Señor, Éxodo 34:17, hermano, usted diría, yo nunca lo he hecho. Ok, no te harás dioses de fundición, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros, hermano, usamos la cadenita con la Virgen o algún santo? El oro se funde. Entonces es un dios de fundición. Y usted se imagina un ídolo. No, ahí lo traemos en el cuello. Encadenados andamos. Y Dios rompió todas mis cadenas. Fíjense que yo antes me gustaba mi cadenita, mi esclavita, hermano. Pero en algún momento de mi vida el Señor me las quitó. Porque me dijo, ¿sabes qué tienes en el cuello? Pues, y era una cadena nomás y no traía ni dije una cadena. Y en la muñeca derecha, ¿qué traes? Una esclava. Eso fue para mí, ¿eh? Y a quien quiere oro es el Dios Mamón. ¿Te lo traes por verte bien, para sentirte bien o para sentirte más grande?
¿Realmente eres esclavo y quieres cadenas sobre tu cuello? ¿No eres acaso hombre libre? Ay, santo Dios. Pues a la basura no las voy a tirar, fui y las vendí, hermano. Me gasté el dinero, por cierto. Pero por eso es que no me ve ni reloj ni nada de eso. En fin. Dije, no, yo no quiero cadenas ni de oro. Amén. Pero eso fue para mí. Para usted ya será el Señor. Josué 24:19. Dijo Josué al pueblo: no puedes servir al Señor, porque el Dios nuestro es santo y Él es celoso, y Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados, hermano. Amén. Es decir, si usted imagínese que alguien venga a servir a Dios, a adorar a Dios, y después se va a adorar, hermano, a otro Dios santo. Amén. Éxodo 22:20. Usted podrá decir, hermano, porque yo sé que usted se va así, yo nunca lo he hecho, ¿verdad? No ofrecerás sacrificios a otro Dios que no sea el Señor, porque aquel que lo hace será destruido por completo. ¿Estamos claros en eso? Si usted le ponía incienso al barrigón, ese es un sacrificio. Si adoraba a la que dicen que era santísima porque no tiene nada de santa, la esqueleta, la muerte, ese es un sacrificio y Dios lo va a destruir. A menos que se arrepiente, claro estaba. Amén. Amén. Si usted adoraba y le cantaba a un santo o a una virgen, ese es sacrificio de alabanza. Y dice la palabra del Señor que aquel que lo haga, hermano, será destruido por completo. Solo debemos de temer a Dios. Aquí ya lo hemos visto, pero dice Deuteronomio 10:20: temerás al Señor tu Dios, le servirás y te allegarás a Él, y solo en su nombre jurarás. Me gusta la versión de Jerusalén 76 que dice: a Yahvé tu Dios temerás, a Él servirás y vivirás unido a Él. Eso significa llegarse a Él, y en su nombre jurarás. A los ídolos paganos, mire, el Señor nos dice que no tengamos temor de nada, de nadie, ¿verdad? Que temor solo al Señor. Pero hay gente que le tiene miedo, hermano, a los ídolos. He conocido historias así y he vivido unas con gente muy cercana a mí. Para empezar, hermano, la palabra del Señor, mire, de verdad a mí, ay, Padre, es que yo nunca fui así católico, pues vamos a decirlo claro. Aunque andaba ahí, cantaba en las iglesias y eso, pero yo cantaba por el argüente que hacía uno ahí, con todos los muchachos. Yo nunca servía a una virgen, a un santo. Yo iba por la pachanga, la comida y el relajo. En las estudiantinas yo participaba, es decir, amén. Pero hermano, hay que ser tantito, no hay que ser muy inteligente, simplemente usar la lógica, ¿no? En la Biblia lo dice, ahorita lo va a leer lo que dice la Biblia, pero van y cortan un pedazo de leño, ¿cierto? Un pedazo de árbol, lo cortan ellos. Imagínense que usted agarra un pedazo de banca y le da la forma que usted quiere darle, la pinta y le dice a la banca: pedazo de banca, a partir de hoy tú vas a ser mi Dios y vas a cuidar mi casa y vas a cuidar mi vida. Un pedazo de madera, un pedazo de yeso, que dice, no, es que no es madera, es lo que simboliza. Ok, ahorita vamos a ver lo que simboliza. Pero hermano, como dice la palabra de Dios, ¿tienen ojos? No ven. Estoy hablando de los ídolos. ¿Tienen boca? Y no hablan. ¿Tienen oídos? Y no escuchan. ¿Tienen pies? Y no caminan. ¿Tienen mano? Y no cargan. Los tienen que cargar. Pues ¿cómo aquello que no se puede mover te puede salvar? Un Dios que tú mismo hiciste. Bueno, usted ya no, aquellos hicieron, hermano. Pero la cosa es más tremenda todavía. Dice la palabra del Señor, Jeremías 10:3: porque las costumbres de los pueblos son vanidad,
Pues un leño del bosque es cortado, por lo que estaba diciendo, lo trabajan con las manos de un artífice de la suela, con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo aseguran para que no se mueva, perdón. Pero fíjese lo que dice Jeremías 10:5, son como espantapájaros en un pepinar. Sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengas miedo, porque no te pueden hacer ningún mal. Pero fíjese lo que dice la palabra, lo último, ni tampoco te pueden hacer ningún bien. Lo que está diciendo el Señor, que es una simple madera. Amén. Ahora, cuando usted ve un ídolo o un ídolo de cualquier religión, hermano, que no sea el Señor Dios Todopoderoso, aparte, es decir, hay gente que hace imágenes de Jesús, ¿verdad? Jesús no está, ¿cómo se ve? Está prohibido hacer una imagen del Señor y adorarle. Pero bueno, vamos a quitar de nuestra imagen al Señor Jesús, de los ídolos que hacen de él. Vamos a hablar en general. Dice la palabra del Señor, hermano, quien adora a un ídolo, adora a un demonio. Dice Deuteronomio 32:16, le provocaron celos con dioses extraños, con abominación le provocaron a ira, ofrecieron sacrificio a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los cuales sus padres ni siquiera conocieron. Jeroboam, hermano, él fue el rey después de que murió Salomón. Quedó su hijo y quedó Jeroboam. Jeroboam hizo sus propios sacerdotes, hizo lugares altos, y lo dice la palabra segunda de Crónicas 11:15, para los demonios y aparte para los becerros. Los gentiles, dice 1 Corintios 10:20, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Hermano, ellos ven a un ídolo. A ver, despiértese, a ver, pajarito, pajarito. No se me perro, no se me duerme. A ver, nadie. Hermano Miguel, ya trae la manita esa de plástico para cachetear a que se duerma. Ya, gloria a Dios. Con gusto. Si se siguen dormidos, úsela de plomo. Es que con la de plástico a veces no se despiertan, hermano, hay que darles 2 veces. Bueno, mire qué tan grande y qué tan peligrosa es la idolatría. La gente ofrecía sacrificios a los demonios. Amén. Así lo hicieron. Pero había gente que sacrificaba a sus hijos a los demonios. No estoy hablando de gente pagana. Porque los paganos, sea como sea, son hijos de, ¿va a saber de qué? Estoy hablando de hijos de Dios, que conociendo al Dios verdadero, quemaban a sus hijos a los dioses paganos, hermano. Dice aquí en la Biblia, hermano. Pero antes de eso, que el que ofrece sacrificio a los ídolos se hace prostituto de los demonios. Levítico 17 lo puede mirar. Dice Salmo 106, 35 al 38. Se mezclaron con otras naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y la sangre de sus hijas, y lo sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Y usted dirá, hermano, yo nunca hice eso. Pero hermano, cuando llegamos a este país, hasta de conejito vestíamos a los niños. Se le poníamos sus orejitas. Lo estaban sacrificando a los ídolos. Dice que quemaron a sus hijos a los ídolos. Ezequiel 16, 20, 21. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran
poca cosa ya tus errores pasados para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras haciéndolos pasar por fuego. Dice la palabra del Señor en Jeremías, hermano, los hijos de Judá han hecho, por eso estoy hablando que es a los hijos de Dios, amén. Los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor, pues han hecho abominaciones en la casa, la que es llamada por mi nombre, profanándola, y han edificado lugares altos en el valle del Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que yo nunca mandé, ni nunca pasó por mi mente. ¿Se acuerda de los aztecas? Ellos sacrificaban a los ídolos, hermano. Amén. ¿Y qué causa cuando eso pasa? Dice en Levíticos 22, cualquier hombre de los hijos de Israel o algún extranjero que reside en Israel que dé sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte, y el pueblo de la tierra los matará a pedradas. Amén. Perdón, no lo vaya a hacer, ¿verdad? Porque así el pastor me dijo, ¿verdad? Yo estoy leyendo Biblia. Ay, Padre Santo. ¿Lo hacemos? Agarramos a pedradas a los que están allá por el Tepeyac. ¿A que no? ¿Sabe qué? La palabra de Dios es más grande todavía, o sea, más fuerte. Dice que el pueblo tiene que matar al idólatra. Que si se fije nomás, que si se levanta un profeta y profetiza y se cumple lo que dice, pero este profeta los lleva adelante a perseguir a otros dioses, hay que matar a ese profeta. Aunque era un profeta que sí decía lo que profetizaba se cumplía. ¿Se da cuenta? O sea, no, puede ser que era un profeta verdadero y se desvió, o fuera a ser un falso profeta, porque también hay un falso profeta, ¿eh? Para desviar al pueblo. Pero bueno, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel tenía que matar a pedradas al hombre idólatra. Que el pueblo de Israel tenía que matar a pedradas al profeta que desviaba al pueblo. Amén. Y si el pueblo no lo hacía, entonces Dios iba a ir contra el pueblo. Y ha pasado, hermano. Estoy hablando de la ley, claro está. Estoy hablando de dónde viene la idolatría. Amén. No darás a tus hijos en yugo desigual. Cuando vemos, hermano, dice Éxodo 34:16, no tomes a tus hijas o a tus hijos para dárselas a pueblos extraños, porque ellos los van a llevar a prostituirse con otros dioses y hará que también lo sigan. No sé si, déjame ver, va para atrás. Es que no me gusta hablar de razas porque luego es echarme encima toda la raza, ¿no? Pero imaginémonos, ¿verdad? Que un latino se casa con una oriental o una asiática. Los dioses de ellos normalmente son otros, entre ellos el dragón. ¿Ven? Bien clarito, ¿eh? Pero tan bonitas que son las chinitas, dicen. Y hay mujeres también que dicen, ay, los chinitos son tan bonitos también. ¿Ven? ¿Qué va a pasar si se casan? ¿El chinito o la chinita se va a convertir a Cristo? ¿Con qué dioses los van a educar? ¿Con qué doctrina van a crecer los hijos? ¿A qué dioses van a venerar? Ahí hay problema y grande, ¿cierto? Y hermano, ¿y cuando se casan con alguien que es del campanario? Porque vienen, ¿verdad? Vienen, me dicen, no, mira, es que es de la Virgen del Cempasúchil, hermano, ¿y a dónde vas a ir? No, yo lo voy a hacer que se convierta a Cristo. Ay, santo. Él no conoce, pero tú conoces. Y se casan, ¿verdad? Y ahí tienen que pasar un desierto y ahí solo Dios sabrá. Pero, hermano, va a haber diferencia de doctrina.
¿Cierto? Y yo le quise decir que sí se convierten a Cristo. No, algunos se van de aquí, se van para allá. Porque empiezan a pelear, yo soy el hombre de la casa y tú vas a obedecerme. Y mi madre, mi abuelita y mi tatarabuelita siempre hemos sido aquí apostólicos romanos. Y quién sabe qué tanto creo, hermano. Y se van, hermano. ¿Eh? Mejor voy a dejar aquí la palabra es muy fuerte. Pero vamos a hablar lo que es idolatría entonces. Nosotros somos idólatras. Me refiero a nosotros como humanos. Somos idólatras de nuestra nación, de nuestro nombre, de nuestro abolengo, de nuestro país, o nuestra iglesia pudiera ser. Somos orgullosos de muchas cosas, hermano. No abrimos nuestros oídos. Aún los cristianos hacemos ídolos de músicos que sirven al Señor y les hacemos daño haciéndolos artistas en lugar de ser ministros de Dios. He visto desafortunadamente gente que adora a hombres. Dice, ¿no? Y me dicen lo mismo que los católicos: no los adoramos, tan solo los honramos. Cualquier hombre, por muy grande que haya sido, me estoy refiriendo a Pablo, a Apolos. Ya quisiera yo que la Biblia hablara de mí lo que habla de Apolos, ¿verdad? No llego a la estatura de Apolos, definitivamente. Pero no adoro a Apolos. No adoro a Pablo. No adoro a Pedro. No adoro a Miguel, porque hay gente que adora ángeles. No adoro a Gabriel. No ando buscando adorar los astros, porque hay gente que habla la Biblia, que adoran a la reina del cielo, a la que dicen ser reina del cielo. Y usted sabe quién es. Cuando le digo usted sabe quién es, usted se imagina a la Virgen de Guadalupe. No, hermano, en ese tiempo la Virgen de Guadalupe no existía. Es otra, a la que le decían la reina del cielo. La idolatría está en el ser humano tan arraigada, pero tan arraigada, tan grande es la idolatría, que un idólatra puede perder la salvación. Es decir, ¿cómo? Cuando usted ve, hermano, son 13 tribus de Israel, no son 12, son 13, porque de la tribu de José se hicieron 2 tribus, ¿se recuerda? Efraín y Manasés. Si fuéramos contando la tribu de José como una sola tribu, sí serían 12, pero contando que tomó la bendición del primogénito, se hicieron 2 tribus, y entonces son 13 tribus, ¿cierto? Cuando usted busca en Apocalipsis, ya no aparecen las 13 tribus, aparecen 12 tribus. La tribu de Dan ya no está. Se perdió una tribu, la tribu de Dan. ¿Dónde se perdió? Porque se perdió. ¿Por qué la tribu de Dan ya no llegó a la repartición de la gloria del Señor? Cuando usted ve, recuerde, Salomón murió, el Señor le quitó el reino a su hijo, le quitó 10 tribus, le dejó solo 2, ¿se recuerda? Y Jeroboam levantó 2 becerros, ¿se recuerda? Para idolatría. Uno en Betel y el otro, ¿se recuerda en dónde? ¿Bueno, Miguel? El otro fue en Dan. Los de la tribu de Dan se hicieron idólatras de becerros. Cuando usted ve también en el libro de los jueces, agarraron a un sacerdote levita, mandaron a hacer terafines, es decir, ídolos domésticos, y se llevaron la idolatría a su casa. ¿Qué pasó en todo el camino? No sé, pero por idolatría ya no llegan en la salvación del reino. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, hermano, me hablaba el Señor en Samuel, pero vamos a hablar lo que es idolatría entonces. Nosotros somos idólatras, me refiero a nosotros como humanos. Somos idólatras de nuestra nación, de nuestro nombre,
de nuestro abolengo, de nuestro país, ¿verdad? O nuestra iglesia pudiera ser. Somos orgullosos de muchas cosas, hermano. No abrimos nuestros oídos. Aún los cristianos hacemos ídolos de músicos que sirven al Señor y les hacemos daño haciéndolos artistas en lugar de ser ministros de Dios. He visto desafortunadamente gente que adora a hombres. Dice, ¿no? Y me dicen lo mismo que los católicos: no los adoramos, tan solo los honramos. Cualquier hombre, por muy grande que haya sido, me estoy refiriendo a Pablo, a Apolos. Ya quisiera yo que la Biblia hablara de mí lo que habla de Apolos, ¿verdad? No llego a la estatura de Apolos, definitivamente. Pero no adoro a Apolos. No adoro a Pablo. No adoro a Pedro. No adoro a Miguel, porque hay gente que adora ángeles. No adoro a Gabriel. No ando buscando adorar los astros, porque hay gente que habla la Biblia, que adoran a la reina del cielo, a la que dicen ser reina del cielo, y usted sabe quién es. Cuando le digo usted sabe quién es, usted se imagina a la Virgen de Guadalupe. No, hermano, en ese tiempo la Virgen de Guadalupe no existía. Es otra, a la que le decían la reina del cielo. La idolatría está en el ser humano tan arraigada, pero tan arraigada, tan grande es la idolatría, que un idólatra puede perder la salvación. Decía, ¿cómo? Cuando usted ve, hermano, son 13 tribus de Israel, no son 12, son 13, porque de la tribu de José se hicieron 2 tribus, ¿se recuerda? Efraín y Manasés. Si fuéramos contando la tribu de José como una sola tribu, sí serían 12, pero contando que tomó la bendición del primogénito, se hicieron 2 tribus, y entonces son 13 tribus, ¿cierto? Cuando usted busca en Apocalipsis, ya no aparecen las 13 tribus, aparecen 12 tribus. La tribu de Dan ya no está. Se perdió una tribu, la tribu de Dan. ¿Dónde se perdió? Porque se perdió. ¿Por qué la tribu de Dan ya no llegó a la repartición de la gloria del Señor? Cuando usted ve, recuerde, Salomón murió, el Señor le quitó el reino a su hijo, le quitó 10 tribus, le dejó solo 2, ¿se recuerda? Y Jeroboam levantó 2 becerros, ¿se recuerda? Para idolatría. Uno en Betel y el otro, ¿se recuerda en dónde? Bueno, bien. El otro fue en Dan. Los de la tribu de Dan se hicieron idólatras de becerros. Cuando usted ve también en el libro de los jueces, agarraron a un sacerdote levita, mandaron a hacer terafines, es decir, ídolos domésticos, y se llevaron la idolatría a su casa. ¿Qué pasó en todo el camino? No sé, pero por idolatría ya no llegan en la salvación del reino. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, hermano, me hablaba el Señor en Samuel, estoy estudiando primera de Samuel, no me recuerdo si es 6 o 7 donde me quedé,
fueron derrotados los israelitas. Se llevaron el arca del pacto, después los filisteos lo regresaron porque el Señor con mano dura primero decapitó a Dagón, le cortó las dos manos, le salieron tumores, perdón hermano, se lo voy a decir así como dice, tumores en donde hace popó una persona, pues. Ahí le salieron tumores. A donde quiera que llevaban el arca, causaba eso. Entonces decidieron devolverla, hermano. La devolvieron. Y el Señor, cuando la devolvieron, la pusieron en un lugar. Y el Señor se enojó que mató más de 30,000 israelitas. ¿Qué daba a entender el Señor? Que estaba disgustado con el pueblo. ¿Qué había pasado? No lo sé. Posiblemente idolatría, no lo se sabe. Pero después se levantó Samuel, ¿se acuerda? Llevaron el arca del pacto a una casa donde duró por 20 años. Y cuando ya querían, el pueblo de Israel querían que el arca volviera a Israel, ¿verdad? Asilo. Pero seguían teniendo problemas con los filisteos. ¿Me va entendiendo ahí? Déjame bajo porque ya como que se quedó así fijo. Y veo si estaba dormido o no. La parte importante de todo esto es esto. Los filisteos se levantaron nuevamente contra Israel. Y los israelitas tenían miedo. Pero les dijo Samuel, para que Dios pelee la batalla, necesitan hacer algo que no se había visto que había antes. ¿Qué necesitamos hacer? Arranquen y saquen de sus casas y de sus corazones todo ídolo ajeno. Y Dios los va a defender. Hicieron caso, sacaron todos los ídolos sacaron. Después se bañaron, ayunaron y clamaron a Dios. Y se fueron al campo de batalla. Y cuando iban a pelear, dice que del cielo sonaba el cielo. Yo creo que solamente los filisteos lo oían. Alguien que va a pelear con espada, haga usted, hermano, vamos a hacer un espadazo. Y que lo voy a agarrar y que lo haga un. Los distrajo, o sea, los confundió, dice la palabra. Es decir, el Señor entregó a los filisteos en la mano de los israelitas cuando eran muchos más y cuando era un pueblo acobardado. Porque nuestra fuerza no está en nuestras fuerzas, en nuestro cuerpo, sino nuestra fuerza está en Dios. Amén, aleluya. Amén. Pero si tú tienes ídolos, Dios se desagrada. Esa es la parte más importante de este mensaje. Y tú dirás, no, yo no tengo ninguna virgen, no tengo ningún santo. Cierto, tal vez no lo tienes. Pero cuando le damos más honra a alguien antes que a Dios, tú tienes un problema ahí. Cuando pones a alguien más importante antes que a Dios, tú tienes un problema. A veces el mismo Dios eres tú mismo. Porque lo que Mario dice, lo que Mario hace, lo importante es Mario, y si me queda tiempo, ocupo del Señor. Lo que voy a decir, espero que lo entendamos, ¿verdad? No quiere decir que descuides a tu marido, que descuides a tus hijos, que descuides a tu esposa, no. Pero tienes que darte el tiempo para buscar de Dios. Porque amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No hay otro mandamiento mayor que este. En la palabra del Señor claramente está escrito: aquel que ame más, padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué nos está diciendo el Señor trayéndolo aquí? Que si tú amas a alguien más que a Dios, perdón hermano, no lo has entendido, es idolatría. Tal vez no te hincas delante de tu esposo, tal vez no te hincas delante de pero le has entregado tu corazón más que a Dios. Hay gente cristiana, hermano, que un partido de fútbol los detiene. Si un día han hecho en una iglesia una persona madura en el Cristo Jesús, y yo me quedo pensando, ¿cuáles son nuestros ídolos?
¿Cuáles son tus ídolos? Pudiera ser que tu ídolo es el trabajo, pudiera ser que tu ídolo es el dinero. He visto gente que se ha ido de la iglesia por el trabajo. Pero definitivamente, y a veces yo les llamo, les digo, Padre, ayúdame, Señor. Y digo, y me lo han tomado mal, perdón, como estoy ministrando con ustedes. Busque, si no puede venir porque sus horarios no le permiten, busque otra iglesia, pero no sea parte de Dios. Si usted nomás puede venir los sábados y aquí no tengo culto los sábados, hay otras iglesias que tienen culto los sábados. Pero usted no deje de buscar de Dios. Y luego dicen que yo los corrí, que los mandé a buscar a otra iglesia. No, eso. Porque cuando la oveja se va y no está perseverando, hay una carga sobre nuestros hombros. Cuando la oveja ya tiene otra iglesia, descansamos y lo presentamos delante de Dios. Decimos, Señor, he ahí tu oveja, está en otro redil, muchas gracias, bendícelo, que crezca, que se... ¿Sí me estoy explicando? Por eso cuando ya una oveja dice, no, ya estoy perseverando en otro lugar, gloria a Dios, el tiempo que estuvo con nosotros, hayamos sido útiles, pero que siga perseverando. Pero ¿qué quiero decir? Que hay gente que se ha ido de la iglesia, no, o así ya no voy a hablar de esta, ¿eh? Porque van siguiendo un hombre, porque van siguiendo una mujer. Su ídolo pasó a ser un hombre o una mujer. Mi pregunta sería para ti, ¿en dónde está tu corazón? Porque no todo es un ídolo visible, sino donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si en tu corazón no hay nadie más grande que Dios, y tú lo honras con tu vida, y tú lo honras en todos los días de tu vida, hermano, entonces no hay idolatría. Pero hay una idolatría escondida en nosotros, y esa es la que Dios hoy te está hablando. Debemos honrar a Dios antes que a nadie, antes que todas las cosas, porque no hay nadie más grande ni más digno de Dios. Amén. Si usted tiene un privilegio y ese día le toca servir, perdón, me voy a aprovechar, pero ese día dice, me van a pagar overtime. Entonces has cambiado tu Dios por dinero. Amén. No estoy regañando a nadie, lo que estoy diciendo es que nos ubiquemos, que ubiquemos y veamos. Tal vez no tienes un nicho, tal vez no tienes una virgen, tal vez no tienes un santo, pero tenemos que coordinar nuestras prioridades. Todos los que venimos a buscar a Dios no venimos a buscar ni gloria nuestra, ni a caer bien a nadie, sino venimos buscando de Él. Yo estoy necesitado de Él, hermano Lauro. Yo creo que usted está necesitada de Él. Así que le voy a decir lo mismo que dijo Samuel: quite del medio de usted todo ídolo y busquemos al Señor. Si lo quiere el versículo, ahorita se lo busco. Primera de Samuel 7:3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los ídolos extranjeros y las tarot, y dirigid vuestro corazón al Señor, servidle solo a Él, y Él os librará de las manos de los filisteos.